Hola a todos, esta es mi presentación sobre ETAs. Voy a hablar sobre la cisticercosis, una enfermedad causada por la bacteria o el helminto Taenia solium. Entre los contenidos voy a hablar primero sobre el agente etiológico, o sea, el nombre de la enfermedad y el nombre de la bacteria. Segundo, efectos que causan la toxinfección alimentaria de esta bacteria. Tercero, en qué parte se encuentra distribuido, en qué alimentos se encuentra mayoritariamente, el periodo de incubación, factores que se le atribuyen a su aparición y algunas medidas de prevención. Entre el nombre de la bacteria y el nombre de la enfermedad, la cisticercosis es una enfermedad parasitaria causada por la forma larval o cisticerco del parásito Taenia solium, también conocida como la tenia del cerdo. La neurocisticercosis, eso es como la expresión mayoritaria de la cisticercosis, esta enfermedad. La neurocisticercosis es la enfermedad resultante de la infestación de la forma larvaria del helminto intestinal Taenia solium o los cisticercos en el sistema nervioso central. Es una enfermedad de distribución universal, endémica en países de bajo nivel socioeconómico, en los que el cerdo es una fuente importante de alimentación. Por ello se ha convertido en un grave problema como de salud pública en los países en vías de desarrollo. La manifestación clínica más frecuente son las crisis epilépticas, representando entre un 50 y un 65%, seguida de la cefalia o hidrocefalia, o sea, como retención de líquidos en el cerebro, representando 40% entre los casos registrados, y otros síntomas de hipertensión intracraneal. Hoy en día se utilizan métodos de imagen de diagnóstico como la resonancia magnética que permiten visualizar el número, la localización y el estado de los parásitos. Hablando de los signos y los síntomas, los cisticercos presentan una especial predisposición a afectar el sistema nervioso central, aunque también se localizan en músculos, el tejido subcutáneo y ojos. La sintomatología igual depende del número, el tamaño y dónde se localizan los quistes, aunque en la mayoría de las ocasiones las personas son asintomáticas o de hecho hay un reporte que dice que una persona puede convivir hasta 10 años con el parásito y no darse cuenta, no tener síntomas. En el cerebro podemos encontrar dos tipos de quistes. Uno es el quiste racemoso, que va a tener forma de racimo de uva y puede alcanzar hasta 10 centímetros de diámetro. El segundo tipo de quiste sería el celuloso, que tiene forma ovalada o redonda y esta puede alcanzar unos 3 a 20 milímetros de diámetro, en donde se puede ver el escólex, que es como la cabeza del parásito. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la mayoría de los países de bajos recursos. Una persona puede contraer cisticercos al ingerir los huevos secretados por alguien que tenía tenia intestinal. Las personas que viven en el mismo hogar de la persona infectada van a tener un riesgo más alto de contraer cisticercosis que otras personas. De igual manera, los síntomas de la cisticercosis pueden variar dependiendo de la ubicación de la cisticercosis en el cuerpo, ya que ellos se adhieren a músculos, viajan por el torrente sanguíneo y pueden resultar en el cerebro. Algunas personas pueden experimentar síntomas, mientras que otros pueden experimentar dolores de cabeza, convulsiones, trastornos visuales, confusión o síntomas más graves como accidentes cerebrovasculares o inflamación del cerebro. Hablando del caso que pasó en mi familia, este tema lo escogimos por un caso cercano en mi familia. La persona presentaba el primer síntoma que presentó fue mucho dolor en una mano, en todo el brazo derecho. Luego ella se vino como a poner pilas en lo que estaba sintiendo, porque tenía muy fuertes dolores de cabeza y luego el dolor en el brazo no le permitía casi peinarse o desenredarse el cabello, como tener que estirar el brazo para el cabello, ya no lo permitía. Entonces ahí fue donde tuvo como acción y empezarse a hacer estudios. Esta imagen me parece muy interesante, ya que nos muestra como el ciclo de la cisticercosis, que puede empezar, puede tener dos caminos. Uno es estar infectado por el contacto directo, o sea, de persona a persona, y el otro es por el consumo de carne. Entonces podemos ver
que una persona infectada hace defecación al aire libre, no se lava bien las manos, infecta a otra persona, esta persona presenta los fuertes dolores de cabeza y resulta con neurocisticercosis teniendo estas larvas en el cerebro. Otra ruta es que el ganado, pues los cerdos consuman estos huevos de Taenia solium, pues excretados de la persona contaminada. Se desarrollan los huevos en todos sus músculos, en todo su tejido, porque ellos se adhieren ahí. Luego se hace el consumo de la carne y la persona resulta contaminada. De hecho, más adelante vamos a hablar de cómo hoy en día, pues estudios recientes demuestran que la forma más común de contaminarse es el contacto de la infección directa, o sea, por algún manipulador de alimentos que esté infectado, más que por el consumo de carne contaminada. Hablando de la distribución, la Taenia solium se encuentra en casi todo el mundo, debido a que los cerdos pues, son huéspedes intermediarios del parásito y el ciclo se completa en regiones donde los humanos pues, viven como en estrecho contacto con los cerdos y comen esta carne de cerdo pues, poco cocida, poco cocinada. Un saneamiento deficiente conduce a la contaminación fecal, que conduce a la contaminación fecal ambiental, es un factor importante pues, en esta transmisión. La cisticercosis afecta principalmente a países de bajos ingresos como África, Asia y América Latina, como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia. Y aquí se ven algunas regiones en las que han sido más frecuentes las cisticercosis. Trayendo algunos datos de la epidemiología, la neurocisticercosis es una patología endémica de Asia, de África, de América, más que todo central y del sur. La neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia adquirida en un adulto de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México, entre otros. Siendo la principal razón de que pues, la crisis en dichos países duplique la cantidad a los países desarrollados. Es importante tener en cuenta entonces que la cisticercosis se adquiere al ingerir huevos de Taenia solium. La cisticercosis es prevalente entonces en regiones donde la cría de cerdos y la falta de saneamiento son comunes. Se encuentra entonces principalmente en áreas rurales y en países en desarrollo. El alimento mayoritariamente afectado es a través del consumo pues, de alimentos contaminados con Taenia solium. El alimento más comúnmente asociado con la cisticercosis es la carne de cerdo cruda o mal cocida que contiene los cisticercos, ya que la cisticercosis se adquiere cuando el hombre ingiere los huevos para alimentos o agua contaminados o por autocontaminación. Cuando estos llegan al torrente sanguíneo se distribuyen por los tejidos del hombre como músculos y cerebro, depositándose pues, en su forma larvada. Estudios epidemiológicos recientes demuestran pues, que la mayor fuente de contaminación es la directa de persona a persona, manipuladores de alimentos o por convivencia, cambiando el concepto pues, común de que el medio ambiente es la mayor fuente de contaminación. Hablando del periodo de incubación, en el ciclo biológico la Taenia solium es un cestodo que puede invadir al hombre y que presenta un ciclo biológico muy complejo, con 2 o más hospedadores. Los humanos son los únicos hospedadores como definitivos y los cerdos son hospedadores intermediarios. La Taenia solium adulta está compuesta por una cabeza, escólex, que es la que se visualiza entre los 3 y los 20 milímetros de diámetro en el cerebro, 4 ventosas, ganchos y un cuerpo formado por proglótides hermafroditas o unidades de reproducción llenas de huevos. El parásito adulto habita en el tubo digestivo de los humanos, adherido a la pared intestinal, y cada día expulsa como varios proglótides que son eliminados con las heces. Cuando los cerdos ingieren entonces los huevos, estos atraviesan la pared intestinal y llegan al torrente sanguíneo para finalizar pues, en los tejidos del cerdo, sobre todo en los músculos y en el cerebro, donde pues se transforman en larvas, en cisticercos, que son adquiridos por los humanos al ingerir carne de cerdo pues infestada.
Una vez en el intestino delgado, cuando llegan a nosotros, las larvas como que se evaginan, el escólex adquiere la pared intestinal y el cuerpo del parásito comienza a crecer, provocando como una ligera inflamación donde ellos se implanten, y ahí es donde es denominada la teniasis. Hablando de patología y patogenia, los cisticercos deben sobrevivir en los órganos del hospedador durante semanas o meses para poder completar su ciclo vital. ¿Cómo hacen esto? Pues ellos tienen mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador. Y en el caso de la neurocisticercosis, una barrera hematoencefálica para el cerebro. Aunque los cisticercos maduran en unas semanas, pues pueden pasar años, lo que decía ahora, incluso más de 10, desde la exposición a los síntomas. Estos aparecen tras la muerte del cisticerco, o pues el fallo de los mecanismos de la evasión, de la inmunidad del hospedador, o sea, nosotros, con lo que se lleva entonces una reacción inflamatoria. El periodo de incubación pues puede variar, pero generalmente se estima entre semanas a meses después de hacer la ingesta de estos huevos. Entre los factores que se le atribuyen a su aparición incluyen la falta de higiene en la cría de los cerdos, la contaminación del agua y los suelos con heces humanas que contienen pues huevos del parásito, así pues como consumir la carne de cerdo cruda o mal cocida. Y sobre la neurocisticercosis, una persona se contagia con la neurocisticercosis mediante la ingesta de huevos microscópicos que se encuentran pues en las heces de una persona que tiene una solitaria intestinal. Por ejemplo, una persona ingiere carne de cerdo infectada mal cocida y contrae una infección de la solitaria en los intestinos. Esta persona pues puede traspasar los huevos de la solitaria a sus heces. Si la persona pues no se lava bien las manos, como le llamamos en la imagen anterior, pues entonces va a contaminar a otra persona o alimentos o superficies con estos huevos. Otra persona puede ingerir estos huevos y comer alimentos contaminados. Una vez estos huevos ingresan al cuerpo, ellos se abren, se transforman en larvas que ellos siempre van a como encontrar su camino hacia el cerebro. Entre las medidas de prevención implica medidas pues a nivel individual como a nivel comunitario, que incluyen cocinar adecuadamente la carne de cerdo para matar los cisticercos. De hecho, recomiendan consumir la carne de cerdo frita, ya que así es como una mayor garantía de que se van a morir estos huevos en caso de que la carne pues venga contaminada, aunque hoy en día es más poco probable, pues dependiendo de dónde venga el cerdo, ya que hoy en día tienen más tratamiento hacia los cerdos como con inyecciones, los vacunan y esto los evita. Segundo, pues aplicar una buena higiene de manos y alimentos para pues hacer una protección sobre la contaminación fecal. Tercero, un tratamiento adecuado de las heces humanas para evitar la contaminación del medio ambiente. Esto implica pues medidas a nivel comunitario, ¿cierto? Más que todo en zonas como rurales y de pueblos. Cuarto, pues tener una educación sobre la enfermedad y las prácticas de higiene adecuadas en comunidades donde la cisticercosis es endémica. Ya sabemos que en nuestro país lo es. Hoy en día el problema de salud es tal que incluso se ha sugerido la posibilidad de llegar a administrar antihelmínticos a toda persona que venga de un país presente con cisticercosis endémica que inmigra a una zona no endémica, por ejemplo como América del Norte, ya no tienen esta enfermedad endémica. Esto sería todo. Estas son algunas referencias. Bueno, esta es una noticia de un actor que murió por esta enfermedad en México. Estas son las referencias que utilizamos y muchas gracias.